Ok, vamos a dar inicio al proyecto. Mi nombre es Valentina Coloma Borja, Lora de AMP UCSG. Y mi nombre es Samantha Barragán, miembro activo de AMP UCSG. Queremos agradecer su interés por nuestro proyecto Keep Calm No es COVID-19. Esperamos que sea de su agrado y que los ayude a aclarar muchas dudas, especialmente en esta época donde la información de calidad es tan importante. Iniciando con el proyecto, le damos la bienvenida al doctor Carlos Durango, cirujano otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Gracias, doctor, por su participación en este proyecto. Gracias por la invitación. Entrando en materia, doctor, como sabrá, nos llegaron 800 preguntas, por lo cual iniciaremos con uno de los temas que más consultaron los inscritos. Entre estos es, ¿cuál es la diferencia de la gripe y el resfriado? Ok, básicamente antes de hablar de la diferencia entre gripe y resfriado, consideremos que la población, nuestra mayor población tiene fondos riníticos, que son cuadros alérgicos o vasomotores por cambios de temperatura. Estos cuadros riníticos no han desaparecido, persisten. Básicamente, ¿qué es un resfriado común? Es una inflamación o una hiperproducción de moco o de una congestión ocasionada por un cambio de temperatura, por un agente irritante o por cualquier cosa que pueda producir una inflamación temporal de la mucosa nasal. Si salimos en una lluvia, el cambio de temperatura nos puede producir una congestión, un poco de moco, pero no tiene un origen viral. Eso es un resfriado común. Normalmente dura 24, 48, 72 horas y desaparece. Cuando hablamos de un cuadro de gripe, hablamos de una causa viral que está desencadenando un proceso inflamatorio de la vía respiratoria. Esa es la gran diferencia. El resfriado es un cambio abrupto que produce una inflamación de la mucosa nasal, a diferencia de la gripe, que es producida por un virus. Ok, doctor. A su vez nos llegó una duda sobre, sabemos que ahorita estamos en toda la situación con el COVID-19. ¿La gripe podría tener estos síntomas atípicos de diarrea, síntomas gastrointestinales? A ver, normalmente un cuadro gripal, hay muchos agentes que pueden producir un cuadro gripal. Pueden ser desde la influenza, puede ser el H1N1, tantos virus. El coronavirus no es un virus nuevo, es un virus que ya tiene tiempo y este ha estado produciendo cuadros virales asociados con gripe. Sí, se puede confundir generalmente. Normalmente si el cuadro, lo que pasa con el COVID, que es como un virus nuevo, puede ser solamente centralizado como un cuadro superior, como un cuadro asintomático o como un cuadro de vías respiratorias inferiores. El problema es que muchas veces se puede confundir porque puede asociarse igual con fiebre alta, malestar, congestión, irritación de los ojos, tos, y también en niños puede estar asociado a un cuadro viral, gripal, con diarrea o vómito, dependiendo del cuadro. La principal diferencia entre el COVID y la gripe vulgar y común silvestre, como la conocemos, es su contagio, que es muy alto, y las complicaciones a nivel pulmonar, que pueden ser muy severas. Ok, doctor. Estábamos hablando de la rinitis. ¿Nos puede hablar un poco sobre la diferencia de la rinitis vasomotora con la rinitis alérgica? A ¿Y ver, cuáles son los principales alergenos en el Ecuador? ya, la rinitis alérgica, para que haya una rinitis alérgica debe haber un alergeno. ¿Qué significa? Puede ser el polvo, puede ser el polen, puede ser el moho, puede ser ciertas sustancias volátiles que te pueden producir, se desencadena una congestión nasal y moqueo, irritación y todas esas cosas. Las rinitis alérgicas como tal, para un tratamiento, lo primero que tienes que hacer es quitar el alergeno. No importa el tratamiento que estés recibiendo, si no quitas el desencadenante, va a producir esto. La rinitis vasomotora, a diferencia de la alérgica, no necesita un desencadenante. El desencadenante en este caso sería los cambios abruptos de temperatura. Es típico que el paciente con rinitis alérgica te va a decir, lo que pasa es que limpiaron mi habitación, se levantó el polvo y de ese momento se me tapó la nariz, comencé a moquear, me lagrimearon los ojos, comencé a estornudar. A diferencia que el paciente con una vasomotora, que es por cambio de temperatura, no te va a decir eso, te va a decir, me levanto en las mañanas, congestionado, moqueo y durante el día paso bien. O me someto a un cambio de temperatura y me congestiono la nariz.
Básicamente esto. Y en nuestro medio, el principal alergeno es el polvo. Lamentablemente, el polvo que contiene ácaros es el polvo de la casa, no el polvo de la calle, porque el ácaro es fotosensible. Por eso que el ácaro tiene que estar en lugares oscuros o de poca luz solar. Y doctor, estas personas que tienen ya sea rinitis vasomotora, alérgica, ¿se diría que es un factor que los pone en mayor riesgo al momento de hablar del coronavirus? A ver, normalmente todos estos cuadros riníticos, tanto alérgico como vasomotor, deben llevar un control minucioso para evitar la crisis. El COVID se presenta de diferentes formas. Claro, si tú tienes ya de por sí una mucosa inflamada por un mal manejo de tu rinitis, por supuesto que se va a exacerbar más, pero solo en la parte superior, más no en la parte inferior. Okay. Doctor, ¿qué se podría hacer ante un posible síntoma en cuestión de coronavirus? A ver, los síntomas del coronavirus son muy variables. Puede presentarse desde un paciente totalmente asintomático. Muchos de nosotros podemos tener el virus y no presentar sintomatología alguna. Otros pueden presentar sintomatología muy leve, desde un pequeño malestar, una fiebre de 24 horas, una pequeña congestión. Otros pueden tener un cuadro mucho más severo, con un cuadro congestivo muy grande, que comprometa parte de la vía respiratoria inferior. Eso no significa que vayas a terminar con una mortalidad. Solo un grupo minucioso, muy reducido, puede terminar con asistencia médica y un respirador. El problema de estos cuadros de COVID son las enfermedades preexistentes que pueden agravar el cuadro. Ok, recibimos muchas preguntas acerca de estos nuevos síntomas que se discuten de la anosmia dentro del coronavirus. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿Y qué repercusiones podrían tener a largo plazo para los contagiados? Ya, realmente si nos basamos en lo que dice la Academia Americana, que es lo que tienen más experiencia en base a la Academia Francesa, el virus se puede alojar en la parte superior de la parte apical de la nariz y puede inflamar la parte cribosa, donde salen el ramillete del bulbo olfatorio. Por eso que se puede presentar pacientes que tienen pérdida pérdida de los olores y pérdida del sabor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son síntomas únicos, no asociados a otra más sintomatología. Porque la anosmia, la pérdida de los olores, se puede presentar en sinusitis o en cuadros gripales, pero estos pacientes característicamente te dicen, no tengo nada, solamente perdí el olfato o perdí el sabor. Y esto está asociado o relacionado directamente con un COVID. No es un diagnóstico confirmatorio, pero de una alta posibilidad, con una resolución espontánea total, máximo en 2 semanas. Otra cosa importante es que este paciente con una posibilidad muy grande de que tenga el COVID debe ser aislado. En eso se basaban como un diagnóstico presuntivo de pacientes con anosmia o pérdida del gusto, tenían que ser aislados porque posiblemente era un COVID positivo y por lo tanto podía transmitir la enfermedad a otras personas. Doctor, hablemos sobre las comorbilidades. En un paciente que tiene antecedentes de tuberculosis, ¿es mortal el contagio por COVID-19? ¿Y cuáles son las precauciones que éste debe de tener? A ver, normalmente la tuberculosis es una enfermedad endémica a nivel de Latinoamérica y en Ecuador no se queda atrás. Hay muchos pacientes con tuberculosis tratadas, otros no, otros que están con el bacilo de Koch resistente a ciertos esquemas. Sí, más que una posibilidad de una mortalidad, pueden haber las complicaciones porque la tuberculosis ya de por sí ha causado un daño en ese pulmón. Y la tuberculosis es un daño irreversible, que tanto es así que deja secuelas y cicatrices a nivel pulmonar. Por eso es que ustedes sin COVID pueden ver una radiografía de un paciente que tuvo tuberculosis y van a ver ciertas imágenes características de secuelas de la misma. Si ya de por sí el COVID ataca la función respiratoria, en estos pacientes debe tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque la incidencia aumenta en lo que es referente a la mortalidad y más que la mortalidad en las complicaciones respiratorias inferiores. Y si lo relacionamos a pacientes que pueden tener enfermedades como asma y EPOC. A ver, pacientes asmáticos, es muy importante esto. La mayoría de los pacientes asmáticos son muy mal manejados por los pacientes mismos, porque hay medicamentos de rescate y medicamentos de mantenimiento.
muchos pacientes asmáticos no llevan un tratamiento, sino que andan con el pulverizador aplicándose en la boca solamente cuando están en crisis o ellos piensan que están en crisis. Y están usando un medicamento que es solamente de rescate cuando ellos piensan necesario. Entonces, cuando hay estos cuadros asmáticos maltratados, por supuesto, el COVID va a desencadenar problemas muy serios. Por eso es que lo que se pregona es que si tienes un fondo asmático y estás en un tratamiento asmático, no lo dejes. El EPOC, por supuesto, si ya con una enfermedad obstructiva crónica pulmonar, de por sí tenemos una reducción de nuestra capacidad respiratoria, sí, pacientes con COVID pueden aumentar esa disminución y de por sí causar desenlaces no tan buenos o pacientes que van a necesitar asistencia respiratoria. Ok, doctor. ¿Y cuál sería un manejo de un paciente de coronavirus que un paciente que tiene antecedentes de alergia? A ver, el manejo de los pacientes con COVID depende de la sintomatología o lo que va presentando el paciente. No todos los pacientes se deben manejar de igual forma. Por eso hay múltiples esquemas de acuerdo a lo que va presentando. El problema que estamos viendo en este momento es que están generalizando y a todos los pacientes les quieren dar el mismo tratamiento. Les quieren usar las mismas drogas, los mismos esquemas, y no todos lo necesitan, y ahí vienen los efectos colaterales. Si usted tiene un paciente con una rinitis, trate la rinitis, mantenga el cuadro igual como la rinitis, y a medida que se va presentando los síntomas, la única persona que le puede decir qué esquema seguir son los médicos. Ok, doctor, por el medio, en la población general, circulan muchas creencias de remedios caseros, nebulizaciones caseras, que utilizan limón con bicarbonato como prevención para el coronavirus. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto? Gracias por la acotación, porque me estaba olvidando hace un rato que hablaron de la anosmia, la pérdida del olfato. En el momento que la academia sacó como síntoma o signo la pérdida del olfato, lo primero que recomendó es no irrigación de suero fisiológico, no vaporizaciones, no nebulizaciones, porque lo que significaba eso es que el virus se había alojado en la parte nasal, en la parte apical, pero si ustedes comenzaban a hacer nebulizaciones, vaporizaciones o irrigación, podían hacer migrar al virus que estaba alojado en la parte superior hacia la parte inferior. Y eso podía comenzar a producir que como haya un compromiso pulmonar. 2, si no necesitan nebulizaciones, no necesitan vaporizaciones, no las hagan, por favor, porque el problema a nivel pulmonar es más inflamatorio que congestivo. ¿A qué me refiero? Las vías respiratorias se inflaman, la luz se reduce considerablemente y es inflamatorio, no es secretorio. Es diferente que yo tenga un cuadro bronquial con muchas secreciones que quiera fluidificar, ahí va bastante bien las vaporizaciones, la terapia respiratoria para que pueda sacar todas las secreciones. Pero en este caso es un proceso inflamatorio. Si le estás metiendo vapor de agua, independientemente de la droga que estés usando, ese vapor de agua va a quedar retenido y ese paciente va a comenzar a tener acceso de tos y va a dificultársele más la respiración porque estás encharcando la parte pulmonar y no pueden eliminar. Entonces, a medida que el paciente vaya presentando, vas haciendo el esquema. Por si acaso, jengibre, bicarbonato, limón, nada de eso. No irriten más una mucosa que de por sí está inflamada. Esas bebidas, he conversado con 1.000.000 de pacientes toda esta semana y la semana anterior, y han tenido irritación muy severa por el uso del jengibre. Han usado mal el bicarbonato. El bicarbonato no es para gárgaras, por favor. Han irritado totalmente, han producido lesiones a nivel de mucosa que les molesta más que tener un COVID. Y ojo, lo han estado haciendo de forma empírica pensando que tienen un cuadro cuando no lo tienen. Por favor, la medicina casera, si quieren usarla, úsenla de acuerdo a lo que se presenta, no por si acaso. Doctor, sobre los supuestos medicamentos sobre el tratamiento para pacientes del COVID-19, la hidroxicloroquina y la acitromicina, la automedicación en ellos, ¿qué ocasiona? A ver, recién estuve ayer en una videoconferencia con un grupo selecto de médicos de Latinoamérica. La hidroxicloroquina más la acitromicina fue usado con un grupo de 36 personas. Fue un estudio no selectivo, se puede decir, no sesgado, no doble ciego,
Por lo tanto, no es viable este estudio. La hidroxicloroquina, en ese estudio que tuvieron 36 personas, 6 tenían cuadros respiratorios severos, pero no complicados, y los otros 30 no tenían cuadros severos. Presentó una mejoría significativa, pero el estudio era muy pequeño. El uso preventivo de la hidroxicloroquina o de la acitromicina está totalmente contraindicado por los efectos adversos que tienen ellas mismas. Entonces, no es cuestión de que yo voy a tomar para prevenir. Al virus no lo mata nada, por si acaso, al virus no hay medicamento que mate el virus. La medicación que está circulando o que se usa a nivel hospitalario, ambulatorio o en terapia, es para tratar de contrarrestar los efectos que produce el virus en el sistema. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Nos podría explicar, ahorita se está utilizando mucho la posición de cúbito prono para mejorar los síntomas respiratorios? ¿Nos puede explicar un poco cómo funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo? En otras palabras, para que me entienda, porque hay muchas personas, la posición boca abajo. La posición boca abajo se pregonó en pacientes con respiración asistida. Asistida, ¿qué significa? Pacientes que tenían un tubo y la máquina llevaba su respiración, más no para el paciente que no necesitaba. Entonces, si usted tiene un paciente con dificultad respiratoria, lo pone en boca abajo, se le va a dificultar más la respiración. La posición de cúbito boca abajo era específicamente para pacientes que tenían respiración asistida, si no, no lo hagan. Ok, doctor. Cuéntenos, doctor, por favor, ¿bajo qué síntomas es preferible dejar a un paciente en cuidado domiciliario o llevarlo a emergencias por COVID-19? A ver, lo importante en este caso es que el cuadro se va a presentar de diferentes formas. He visto muchos pacientes que están con cuadros congestivos, cefalea, fiebre, malestar, tos, pero tienen un cuadro respiratorio aceptable, están respirando bien. ¿A qué me refiero? Una cosa es que tenga tapada la nariz y no pueda respirar por la nariz, pero puedo hacerlo por la boca. Es diferente que el aire no me pase ni siquiera por la boca y eso va a impedir mi respiración. Yo sugiero que todo paciente sea de uso netamente ambulatorio, domiciliario, como para que no tenga ninguna repercusión. Solamente el paciente que necesite una hospitalización o asistencia hospitalaria sería el paciente que tenga un distrés respiratorio muy severo que no le permita la entrada del aire y comience a fatigarse y a cansarse. Ese es el paciente que amerita y necesita una asistencia al hospital. No lleven al hospital a pacientes que están con tos, que están con gripe, que están congestionados, que están con fiebre. Los hospitales están saturados porque tienen mucho trabajo por esto. Hay otra cosa importante, mantener la calma. Hay muchos pacientes que están somatizando, claro, estamos bombardeados de tanta información y eso nos hace sentir una especie de ansiedad que podemos somatizar. ¿Qué significa eso? Manifestar nuestra ansiedad con cosas físicas y podemos expresar una falsa insuficiencia respiratoria. Ok, doctor. Refiriéndonos a las complicaciones o consecuencias que podría tener la infección con coronavirus, ¿qué tan severa sería una reinfección? A ver, más que todo, los daños que pueden producir a nivel de coronavirus, a nivel pulmonar, sí van a dejar ciertos tipos de secuelas. Lo más importante de todo esto es que cuando hay un tratamiento de esto, no debemos olvidar que pueden haber oportunistas. Los que estudiamos medicina sabemos que siempre hay oportunistas, infecciones bacterianas, hongos y otras cosas que pueden exacerbar este cuadro. Realmente, una vez que tengamos el COVID y salgamos de esto, vamos a tener una inmunidad, claro, contra el COVID-19, considerando que su estructura molecular externa no mute o cambie, pero si volveremos a tener una exposición al mismo, no va a ser tan severo como la que teníamos inicialmente. Lo importante en pacientes que han tenido cuadros respiratorios complicados en estos cuadros, lo ideal sería hacer un seguimiento posterior y un control posterior. Como es un cuadro nuevo, recién desde diciembre que comenzó, tendríamos que ver de aquí a mediano o largo plazo las secuelas que dejen el mismo. Listo, doctor. ¿Existe la posibilidad de que el coronavirus 19, después de esta crisis, se transforme en una enfermedad que ocurre en ciertas épocas del año
cuando el clima es más frío, más seco, como la gripe. Por supuesto, de eso no lo duden. El COVID-19 va a ser uno más de las tantas enfermedades virales de la estación, del ambiente, que nos puede atacar a cualquiera de nosotros. Acuérdense, recién tuvo el H1N1, igual todavía hay cuadros de ese tipo, hay muchos cuadros que están dependiendo de la crisis de la época invernal o de la estación del año, que se manifiestan más que no. Pero realmente el COVID se va a quedar con nosotros como una enfermedad más. Ok, doctor. Entrando más en diagnósticos diferenciales, sabemos que actualmente es muy común los brotes de dengue, especialmente en Guayaquil. ¿Cómo podemos diferenciar estos brotes de algún posible contagio de COVID-19? El dengue, hay un aumento de casos de dengue a nivel de Guayaquil, muy significativo. Cursa igual con fiebre muy alta, cefalea, mialgia, dolor muscular, dolor articular. La cefalea y el dolor de cabeza, la cefalea y la fiebre son las características de esto. La diferencia con el COVID es que en el caso del dengue, generalmente entre el cuarto o quinto día aparece una erupción tipo sarpullido en el cuerpo, que eso es característico del dengue, que no lo tiene el COVID. Y dos, el dengue no va a dar compromiso respiratorio, no tanto, ni siquiera alto ni bajo, simplemente lo característico del dengue es la fiebre muy alta, la cefalea, inclusive hay un dolor retroocular, y posteriormente a esto se presenta el rash. Cabe indicar que el manejo es igual, controlar la alza térmica y los malestares durante el tiempo que se presenta este. Doctor, continuando con los diagnósticos diferenciales, ¿cómo podemos diferenciar entre la faringitis y un COVID-19? A ver, el COVID-19 es un cuadro viral generalizado. La faringitis como tal, viral o bacteriana, si vamos a enfocar en la parte bacteriana, la faringitis bacteriana es focalizada. Me duele la garganta, me arde la garganta, tengo fiebre, puedo tener adenopatías, pero no tengo ningún otro cuadro más. Es netamente faringe. No estoy moqueando, no tengo la nariz tapada, no tengo ningún otro cuadro añadido porque es bacteriano. La faringitis viral sí se puede confundir con un cuadro respiratorio superior, pero realmente no afecta la parte bronquial ni la parte pulmonar. Pero igual el tratamiento, como todo cuadro viral que tiene una curva y después desciende, se trata de acuerdo a los síntomas que van presentando. Ok, doctor. ¿Nos podría indicar si existe alguna diferencia entre la rinorrea que presentamos con una rinitis o una sinusitis a la rinorrea que se presentaría en el COVID-19? Realmente no hay mayor diferencia. Acordémonos que en una rinitis, primero conversemos básicamente, o sea, siempre estamos produciendo moco todo el día y el moco se va para atrás. En otras palabras, todo el día tragamos moco. En una rinitis hay una hiperproducción, hay mayor producción de moco y ese moco se está yendo para atrás. Eso es lo que se llama rinorrea posterior. En un cuadro rinosinusal bacteriano, el moco que se va a ir para atrás es un moco purulento. ¿Cómo sabemos que es purulento? Tiene un sabor agridulce, por si acaso. Entonces, ese sabor agridulce, el moco normalmente no tiene sabor, el sabor agridulce te dice que es una infección bacteriana. El COVID, como es un cuadro viral, te va a producir una secreción hialina, pero más que la secreción hialina, es la irritación a nivel faringe que te produce una tos. Esa es la característica de diferencia de entre un cuadro de una rinitis normal que solo te está produciendo moco a un cuadro viral como el COVID que te va a producir la secreción de moco en menor cantidad, ojo, no tanto como una rinitis, pero sí te va a producir una tos irritativa muy marcada. Listo, doctor, gracias. Hay una diferencia clave entre una neumonía común con una neumonía por COVID-19. ¿Hay algo A ver, que nos sí, recordemos que la influenza, que es la que produce gripe, también puede llevar a una neumonía. El problema en estos casos de la neumonía por COVID es que produce una telectasia y aparte una fibrosis a nivel pulmonar muy rápida, que eso lleva a descompensar. No es lo mismo una neumonía que va con un proceso más lento, se podría decir, y el tratamiento es más inocuo. La agresividad del COVID es que hace la diferencia. Por eso que hay pacientes que se descompensan muy rápidamente. Ok, doctor.
Recientemente se pidió dentro de nuestro país que se empiece a utilizar las mascarillas normales, las quirúrgicas, cuando vayamos a salir. ¿Usted nos puede indicar si es que estas mascarillas en realidad nos ayudan con algún tipo de prevención para la propagación del agente viral por el aire? A ver, en este momento todos están en la campaña Quédate en casa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una curva de contagio que tiene que bajar y descender. O sea, sube y desciende. Habemos muchas personas que podemos tener el COVID y estar totalmente asintomáticos o presentar síntomas leves. ¿Cuál es la función de la mascarilla? Hay dos tipos de mascarilla, la común quirúrgica, la azul, y la N95. La azul, que normalmente la usamos, esa bloquea para que yo pueda diseminar por mis gotitas de flush o cuando hable cualquier virus, bacteria o cualquier otro elemento. A diferencia de la N95 que tiene dos filtros para evitar que salga o entre algo. Esa N95 es de uso exclusivo médico, de áreas críticas, de consulta. Pasémonos en la mascarilla vulgar, común y silvestre. La finalidad de la misma es que si yo, Carlos Durango, tengo un COVID y estoy totalmente asintomático y voy a salir a la calle, a las compras o al banco, use la mascarilla para evitar yo contagiar a otras personas. La finalidad de la mascarilla es evitar que mis gotitas, mis gotas de flush que pueden tener el virus, salgan y contaminen a más personas. La uso de la mascarilla cuando salimos es para proteger al resto de personas, más no a nosotros mismos. Doctor, otra pregunta que nos hicieron fue, ¿pueden dos virus respiratorios coexistir en las células respiratorias al mismo tiempo? Sí, sí pueden presentarse otros. Por eso son enfermedades preexistentes o copatógenos que pueden asociar. Y una de las cosas, más que otro virus, ojo, más que otro virus, son las infecciones bacterianas. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Pacientes que entran con un cuadro neumónico por COVID se asocian infecciones. Si tenemos patologías previas como hipertensión, pueden comenzar a romperse el equilibrio. Si tenemos problemas renales y tantos otros problemas que podemos tener, que pueden coexistir o ser copatógenos en este momento en una crisis de COVID. ¿Y cuál diría que es una de las enfermedades más comunes que se está relacionando con el COVID? ¿A qué se refiere, doctora? Como refiriéndonos a coinfecciones que podrían existir al mismo tiempo. Ya, normalmente, a ver, los pacientes normalmente tenemos que considerar que las bacterias comunitarias, la bacteria que podemos coger en un parque, en un centro comercial, no son las mismas que podemos coger en un hospital. El hecho de entrar a una terapia intensiva y usar un respirador, de por sí hay riesgo de contaminación de otras bacterias mucho más agresivas, que necesitan otro esquema de tratamiento. Por eso es que los hospitales deben ser de uso exclusivo de pacientes que verdaderamente tengan complicaciones. Yo estoy sugiriendo todo el tratamiento en casa. Patologías preexistentes, por favor, presión arterial, diabetes, problemas renales, problemas pulmonares preexistentes, son cosas que pueden empeorar. Pero si hablamos de bacterias, las bacterias hospitalarias son número uno como para complicar cualquier paciente que tenga COVID o tenga cualquier otra enfermedad. Okay. Doctor, hablemos de la gripe. ¿Qué nos puede decir usted sobre la gripe mal curada? A ver, los cuadros gripales son cuadros virales. Tienen su pico máximo entre 2 o 3 días, al cuarto, quinto, 6 días, debe disminuir y debe mejorar significativamente. Tenemos un término nosotros muy común, las gripes mal curadas, o también como decimos, se me maduró la gripe. Son dos cosas que es muy común en nuestro medio, que diga, doctor, es que se me maduró la gripe o tengo una gripe mal curada. Y eso significa que el moco que inicialmente el paciente estaba botando, transparente o blanco, ya cogió otro color, cogió un color verde o amarillo, o como se dice comúnmente, ya tengo un gargajo. Eso es una gripe mal curada, entre comillas, lo que significa más bien es que ese cuadro de viral pasó a bacteriano. Como todo cuadro viral, no hay medicamento que mata el virus, simplemente los medicamentos son para apalear los síntomas que produce el virus durante su curva. En este caso, como ya tiene una rinosinusitis bacteriana, en otras palabras, se le maduró la gripe o una gripe mal curada, el tratamiento son con antibióticos específicos para ese cuadro.
Hablando de tratamiento, doctor, muchas personas nos preguntaban si es que al tener una gripe es necesario tomar algún medicamento o si es que pasa sola y qué puede pasar si es que no nos medicamos para tratar estos síntomas. A ver, hablemos como son. Si yo tengo gripe y no tomo ninguna medicación, voy a estar 5 días de mal genio por la fiebre, por el malestar, voy a estar moqueando, voy a estar desesperado. El tratamiento, con o sin tratamiento, la gripe va a desaparecer. La medicación que se prescribe normalmente ante un cuadro gripal son para quitar los efectos o el malestar o los síntomas o los signos que presentan durante este cuadro, más no para curarla, solamente para apalear los síntomas. Si me siento mal, tengo fiebre y tengo malestar general, tomo medicamento para eso. Si estoy produciendo gran cantidad de moco, no puedo respirar, tomaré medicación para eso. Pero si yo tengo un cuadro gripal leve, igual va a ser leve todo el tiempo. Si tengo un cuadro gripal muy severo, igual va a ser severo. Si no tomo medicación, igual me voy a curar. La única diferencia es que voy a tener que aguantar toda esa sintomatología hasta que pase los efectos. Doctor, pero ¿cómo puedo diferenciar una gripe de un resfriado? A ver, el resfriado tiene una causa básica. Un cambio de temperatura, me bañé bajo la lluvia, olí ciertas cosas, y el resfriado es muy autolimitado y solamente te produce moco, nada más. Una secreción hialina temporal, un poco de congestión nasal y pasa totalmente desapercibido. A diferencia de la gripe, que está acompañada de malestar general, fiebre, dolor en el cuerpo, que esas son las características. El resfriado común no te va a dar eso. El resfriado común lo único que te va a hacer es, tengo congestionada la nariz, estoy moqueando. Eso es un resfriado común. La gripe ya tengo fiebre, tengo malestar, no puedo ni moverme, me siento mal, y peor si eres hombre. Porque los hombres Doctor, la gripe nos entonces, tumba. como profilaxis y consejos en sí, ¿qué nos puede recomendar para prevenir los episodios gripales o de resfriado incluso en las épocas invernales? No existe medicación, no existe agüita de jengibre, no existe agüita de bicarbonato que prevenga un cuadro. Si tenemos una reunión en la casa de 20 personas y uno va con gripe, de seguro 4 van a caer. El resto habrá estado expuesto al virus y no va a pasar nada. Realmente lo que debemos evitar es evitar cambios bruscos de temperatura. 2, no exponernos a pacientes que están enfermos. Y si alguien está enfermo, por favor, protéjase. No es que porque hay el COVID va a usar mascarilla o se va a lavar las manos, protéjase. Tiene que protegerse. Si va a toser, tápese la cara. Pero tenemos esa mala costumbre. 2, algo importante que debemos hacer es que debemos mantenernos constantemente hidratados. Nosotros no nos hidratamos. A veces en Guayaquil, nosotros vivimos en Guayaquil, hace un calor excesivamente alto, sudamos o estamos en ambientes con aire acondicionado donde hay un aire seco y ese aire seco nos congestiona. La hidratación es básica en todos nosotros y quiero recalcar, siempre lo digo, el agua no hidrata. El agua es simplemente agua. El agua que consumimos nosotros en casa o en botella o la que compramos está filtrada, osmosis inversa y todo lo que ustedes quieran y no tienen minerales ni electrolitos. En pacientes que tienen cuadros virales tipo gripe, congestivo, independientemente a cualquier otra sintomatología, deben hidratarse como cuadro básico. Pueden hidratarse con cualquier bebida hidratante que hay en el mercado o si no, pueden prepararse tranquilamente un suero oral y beberlo durante el día. Doctor, ¿existe alguna medida que puedo tomar si estoy con una infección leve para evitar que se transforme en una neumonía grave? Realmente, si se nos presenta un cuadro muy leve, va a ser autolimitado. El hecho de que yo comience, he visto muchos pacientes, algunos me dicen, tuve fiebre solo 24 horas y se me pasó. Otros me dicen, doctor, me dolió la cabeza y fiebre toda la mañana y se me pasó. Pero, ¿qué me dicen? Perdí los olores, no huelo nada. Entonces, realmente, a medida que pasan los días, es cuando tú comienzas a dar medicación. Si solamente estás con un malestar general o una alza térmica, puedes tomar medicación para eso. Y por favor, consulten al médico porque lamentablemente hay una medicación para el malestar y para la fiebre que lo están usando de forma indiscriminada como tratamiento asintomático. Esa medicación, específicamente el paracetamol,
debe ser tomado si se necesita, si no, no. Porque inclusive las altas dosis, independientemente a cualquier cosa, pueden dañar la parte renal y la parte hepática principalmente. Entonces, deben ser tomados de acuerdo a la necesidad y siempre respetando la dosis máxima diaria, que esa se le va a indicar su médico. Justamente nos acaba de llegar una pregunta, doctor, acerca de los que nos menciona el paracetamol. Dice, se ha debatido mucho acerca del uso del paracetamol en COVID-19, ya que al usarlo reduce el glutatión a nivel hepático y podría complicar más al paciente. ¿Cómo nos recomienda el manejo de una fiebre para el COVID-19? A ver, referente a esa pregunta, y agradezco mucho, hay mucha controversia y realmente, como digo yo no pierdo el tiempo viendo un artículo médico publicado en Facebook. ¿Ok? No tiene validez científica. 2, el paracetamol sabemos muy bien que es altamente hepatotóxico por lo que acabas de mencionar. 3, las dosis altas van a producir hepatotoxicidad sin COVID necesariamente. Si yo comienzo a tomarme paracetamol de forma indiscriminada solamente para prevenir, voy a terminar con una hepatitis posiblemente fulminante que sí me va a causar problemas. Si quieres bajar la fiebre, usas medios físicos. Medios físicos. Cuando hablamos de medios físicos, estamos hablando de ponernos algo en la frente, en el abdomen, en las piernas, para bajar la temperatura. Si van a usar paracetamol, debe ser usado de forma adecuada porque hay un tope de máximo diario. Alguna literatura dice 2 gramos, otra 3 gramos, otra 4 gramos, pero hay gente que está tomando 1 gramo cada 4 horas. Así que con o sin COVID se van a hacer pedazos el hígado. Y eso sí es irreversible. Entonces, si yo tengo una fiebre de 40 y no me baja por medios físicos, claro que voy a usar el paracetamol respetando las indicaciones, porque a uno se le ocurre decir que el glutatión, no, señor, tienes que bajar la temperatura, y toda medicina tiene efectos secundarios. El problema es que no saben usar la medicina y la usan en forma indiscriminada. Entonces, por eso es importante que si van a usar una medicina, consulten al médico para que el médico le indique la dosis y la forma correcta de usarla. No automedicación. No es porque el vecino me dijo que debo tomarla cada 4 horas por si acaso, pero el vecino no es médico y no sabe que usted de por sí ya tiene un problema hepático indiferente que no lo sabe y va a terminar dañándole el hígado, con o sin COVID. Doctor, ¿está contraindicado el uso de AINES en el tratamiento de COVID-19? Y si es así, ¿por qué? Ya realmente hubo una controversia porque hablaban en Italia que así como nosotros usamos mucho el paracetamol, que es altamente hepatotóxico, allá tienen el uso mucho del ibuprofeno como analgésico y antipirético. Se asoció mucho el uso de este mismo como un factor que incrementaba el cuadro este. Por eso que en este momento no se está, en todos los esquemas, no están incluyendo los antiinflamatorios para controlar la fiebre, porque el antiinflamatorio tiene otro mecanismo y si me vas a decir que es para la fiebre, el paracetamol le gana 3 veces al antiinflamatorio. El problema es que el antiinflamatorio también es hepatotóxico y también puede producir daño a nivel gástrico. Y si comienza a irritar la parte gástrica, vas a perder la vía oral y si pierdes la vía oral, vas a tener que poner una vía parenteral. Entonces, si puedes controlar con paracetamol a dosis adecuadas, no hay ningún problema. Ok, doctor. Nos han llegado muchas más preguntas referentes al COVID con el asma. Las personas se preocupan sobre si deben continuar con el tratamiento que tienen en caso de tener asma y luego se contagian de COVID, o si hay alguna... A ver, lo que se pregona también en este momento, que todas las enfermedades preexistentes, indiferentemente asma, presión, insuficiencia renal, que tengo que hacer diálisis, que tengo que usar esto, no se debe quitar ningún esquema preestablecido. ¿A qué me refiero? Que si usted ya tiene un tratamiento para su asma, continúelo. Lo único que va a hacer es adicionar el tratamiento sintomatológico del COVID si se presenta. Si yo tengo un cuadro de hipertensión, que esa fue también otra, asociaron muchos de los inhibidores de la ECA con complicaciones a nivel del COVID. Pero realmente lo que se dice es que si tiene un inhibidor de la ECA, los factores pueden aumentar, pero no se puede suspender. Hubo pacientes que suspendieron inmediatamente los antihipertensivos y eso es peor. Lo que debió haber hecho o lo que deben hacer es llamar a su médico y decirle, ¿sabes qué? Tengo un COVID positivo o tengo los síntomas de un COVID.
quiero ver si puedo cambiar mi medicación porque estoy tomando este inhibidor. Y el médico, su cardiólogo, verá si lo cambia o lo disminuye o lo reemplaza por otra medicación. Si es asmático, no suspenda la medicación para el asma. Nos llega otra pregunta sobre cómo es la evolución paso a paso de un paciente con infección por SARS-CoV-2. A ver, SARS-CoV-2 es el nombre correcto del COVID-19, sino que lo hablamos para generalizar. O coronavirus, pero es hablar de una familia amplia. Ok, la evolución del paciente puede ser totalmente asintomático. Los primeros 4, 5, 6 días o 7 días puede haber fiebre con dolor de cabeza, manifestaciones respiratorias. La fiebre puede disminuir entre el 7º, 8º día y comenzar a presentar las manifestaciones pulmonares o respiratorias marcadas, si es que llegan a la misma, entre el 8º, 9º a 10º día. La resolución espontánea va a llegarse entre los 14, 15 días y la inmunidad que tanto se está hablando no llega inmediatamente, puede demorar entre 1 a 3 meses. Por eso esto de estar haciendo un examen de COVID cada rato para determinar si verdaderamente tengo inmunidad o no, no vale, considerando que recién sale positivo al 5º día. Hay muchas pruebas rápidas en este momento que en el mercado están llegando, pero tienen un porcentaje de un 5% de falsos positivos, que significa que usted puede tener la enfermedad y le puede salir negativo. Ok, doctor. Centrándonos un poco más en los síntomas. Una persona que nos dicen que usted comentó que diferentes síntomas pueden ser leves, moderados o graves. ¿Hay algo que nos vaya a indicar de qué depende que una persona vaya a tener síntomas leves? ¿Tiene que ver con la carga viral? ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, todo depende de los cuidados que van a tener. He visto pacientes que han estado 8 días a punta de infusión de manzanilla, infusión de jengibre, haciendo gárgaras con bicarbonato. Lamentablemente salió algo del cloro el otro día y han estado, no se imaginan los horrores que están haciendo con el cloro. Y todas esas cosas pueden favorecer que se complique más. Una de las cosas principales, como dije, es la hidratación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me llamaría la atención en estos cuadros? Que comience con dificultad respiratoria. Básicamente, disnea a medianos esfuerzos. ¿Qué significa disnea? Que me falte la respiración cada vez que comienzo a hacer mis actividades. Cabe indicar que pacientes más añosos o pacientes con mayor edad sí presentan ligera disnea porque tienen un cuadro inflamatorio a nivel pulmonar. Mi sugerencia normalmente en estos cuadros es mantener reposo absoluto, porque si de por sí tengo un compromiso pulmonar, mi capacidad respiratoria se ha disminuido. Si yo comienzo a tener actividad física o comienzo a hacer mis actividades diarias, claro, la demanda de oxígeno va a aumentar y como la oferta es poco, porque tengo disminuida mi capacidad, voy a comenzar a tener ahogos de forma repetitiva y sí pueden ser muy marcados. La principal cosa que le puede preocupar a un paciente de estos es que comienza a tener cansancio ante ciertas actividades. Y eso significa que su capacidad respiratoria se está disminuyendo. Listo, doctor. Por favor, también nos puede aclarar esta duda. ¿Cuáles son los cuidados de una persona recuperada del COVID-19 que debe de tener? Y de aquí puede recaer el paciente en algún momento. A ver, si ya está recuperado, tengo muchísimos pacientes recuperados, bastantes, y que han estado en crisis muy severa. Lo único que me refieren toditos ellos es el malestar en el cuerpo, el decaimiento, y si hacen a cierto tipo de actividad, el cansancio. ¿Qué es lo que les recomiendo? Una vez que pasen la crisis, se deben mantener en reposo, deben mantener una buena hidratación, deben comer espaciado, no traten de comer abundante comida, porque en ciertos pacientes han presentado vómito, inclusive diarrea. Entonces, para no irritar el estómago y el hecho mismo del bolo alimenticio, no estimular el peristaltismo y que vayan al baño con deposiciones. Reposo absoluto, hidratación. El malestar a la semana disminuye, pero yo les sugiero que si ya tuvo todo este cuadro, por lo menos pase encerrado 10 días más, porque todavía puede contagiar a más personas. Ok, doctor. Y digamos que 2 personas conviven en el mismo hogar y uno es sintomático y el otro asintomático. ¿Deberían tener los mismos cuidados? ¿Sería el mismo tratamiento? Les pongo un ejemplo. Tengo una familia muy amiga donde la señora
presentó un cuadro gripal, como tenía antecedentes de exposición por viajes, se hizo el COVID y salió positivo. El esposo y el hijo se hicieron la prueba por protocolo, por cerco, y salieron positivos. No presentaron ninguna sintomatología. Y la hija, que también se hizo la prueba, salió negativo. Todos estuvieron expuestos al mismo virus. Solo la señora presentó un cuadro gripal leve, los otros dos con COVID positivo, ningún cuadro, nada, totalmente asintomático, y la otra persona que también estuvo expuesta, ni siquiera salió positivo. Por eso es que yo recalco, o sea, el tratamiento se debe iniciar o se debe dar de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. No es porque yo tengo COVID positivo. Tuve un paciente, lamentablemente, que me llamó, que se había hecho por protocolo la prueba del COVID, le salió positivo, y había acaparado ni sé cuántas plaquinol, y quería tomárselas ya desde ese principio y quería repartir a toda la familia. Le dije, claro, cuando estés ciego, ahí vas a ver qué va a pasar. O cuando tengas un problema mayor, y vas a ver qué va a pasar. Se molestó conmigo, lamentablemente sí, se molestó porque no le quise decir cómo tomarla. Me dijo, ¿no me vas a ayudar? Le digo, no, y cerró el teléfono. Entonces, no es cuestión de tomar. Si no tienen nada, no tomen nada. Hidrátense bien y coman. Eso es todo. Doctor, pero aquellos pacientes en casa, ¿cómo pueden seguir un tratamiento si los medicamentos están escasos? Lamentablemente, la culpa la tenemos los que retransmitimos, reenviamos informaciones y esquemas errados. Cuando salió esto sale que en China se usó tal medicamento, lo comienzan a hacer viral. Gracias al internet buscas el nombre comercial y comienza el acaparamiento. Muchísima medicina necesaria para pacientes que verdaderamente lo necesitan no se puede adquirir, porque hay pacientes que tienen, personas mejor dicho, porque pacientes significaría que estén enfermos, personas que han acaparado toda esa medicación y la tienen guardada por si acaso. Y eso es el error garrafal que tuvimos nosotros. Realmente la medicina debe ser vendida por receta médica, y ahí es donde vemos esto. Las personas se abastecieron, compraron indiscriminadamente toda la medicina que salía publicada por Twitter, por Facebook, por Instagram, o que llegaba por las redes sociales de diferentes formas, y acapararon con todo esto. ¿Cómo deben hacer? Realmente hay ciertas alternativas de medicamentos de acuerdo a la necesidad. No voy a entrar en detalle con esquemas porque no es el mensaje de esto, pero lo que yo sí les puedo decir es que pacientes que tienen sintomatología deben estar aislados, en reposo absoluto, una buena hidratación, alimentarse, mantenerse en un cuarto ventilado que entre la luz del sol, no totalmente oscuro. Y ese paciente, por favor, es el que más cuidado tiene que tener para no contagiar al resto de la familia. Eso de que no pasa nada, que sí, se pueden contagiar, y en todos no se presenta igual. Puede ser que en ese paciente que está contagiado los síntomas sean muy, muy leves, pero eso no significa que pueda contagiar a la abuelita y presentarse un cuadro muy severo pulmonar. Ok, doctor. Nos acaba de llegar otra pregunta sobre qué tan importante es la vacunación anual contra la gripe. ¿Nos ayudaría eso a prevenir alguna otra enfermedad además de la gripe? A ver, nosotros tenemos la mala costumbre de no hacerlo. En otros países, la vacunación anual contra la influenza es obligatoria. Lamentablemente, en nuestro medio, muchos tenemos criterios diferentes, pero la vacunación contra la influenza debe ser anual. Todos debemos vacunarnos, principalmente las personas de tercera edad o los que pasamos ya los 50 años, porque es una manera de prevenir, porque en este momento es el COVID que está afectando a mucha población de tercera edad por los cuadros respiratorios. La influenza también puede atacar los cuadros respiratorios inferiores. Entonces, no es por el COVID, es porque tienen que vacunarse. La época de no vacunación fue hace 1.000.000 años, donde solo comíamos hierba y no existían vacunaciones. Entonces, esa época donde no había vacunas y solo comíamos hierba, la calidad de vida era buena y la sobrevida era máximo de 28 años. Entonces, esa época se llama la de las cavernas. Doctor, nos llegó otra pregunta.
en cuanto al tratamiento con ivermectina? ¿Qué se conoce al respecto? In vitro, básicamente in vitro, ya la han probado como in vitro, todavía no se ha probado de forma sistémica. El problema es como están saliendo nuevos productos, se están probando, pero ya me llamaron 3 personas que ya la han comprado y ya la van a probar y no han tenido sintomatología mayor. Entonces, no es cuestión de todos los productos. Está aprobada in vitro, la FDA la aprobó in vitro y le dio el aval como para comenzar a probar ya en personas, pero todavía no hay estudios que den finiquitado si sí o si no. Y los estudios están recién saliendo. Hay un estudio Discovery que sale en 2 o 3 años, en 2 o 3 meses, donde se va a hablar de todo esto. Ahí podemos tener un amplio conocimiento y se pueden hacer esquemas básicos del manejo de acuerdo a cada paciente, con protocolos, cuál medicamento podemos usar y cuál no. Doctor, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo yo puedo explicar a los demás que no tienen que pensar que todo es COVID? ¿Cómo usted, digamos, le explicaría al paciente, tiene que estar tranquilo, piensen que no es asintomático, o tal vez que solo tiene una gripe? ¿Cómo hacemos llegar ese mensaje? Primero, apaguen redes sociales. Hay 1.000.000 personas que salen dando testimonios de que se han curado con agüita de mamá Juana, que se han curado con esto, que se han curado con lo otro, que han hecho este experimento, que hacen este tipo de bebidas. Y lamentablemente muchas veces los pacientes que yo he visto que me han consultado por vía online tienen irritación y afección más que por un cuadro viral, por todos estos remedios caseros que salen a circular por todos lados. Deben mantener la calma, considerando que es un cuadro respiratorio, un cuadro gripal, puede presentarse así. Si verdaderamente comenzamos a tener complicaciones o dificultad respiratoria, podríamos acudir a un centro médico. Caso contrario, no. No y no. Va a pasar como un cuadro viral. Lo que sí les recomiendo es que si tienen un cuadro viral, ante la duda, consulten con un médico. Hay muchísimas plataformas en este momento de médicos en línea que los pueden ayudar y los pueden orientar. Lo peor que pueden hacer es automedicarse y estar escuchando, leyendo que tal medicamento, tal droga, tal fármaco es efectivo. No hay fármacos preventivos, por favor, no lo hagan. Eso es lo peor. Y 2, tampoco hay medicamentos que matan el virus. Los medicamentos se van dando de acuerdo a la presentación de la enfermedad en cada persona. Doctor, para resumir, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Básicamente, ya, se va a presentar como un cuadro gripal, pero cuando ya el paciente pasa al 7º, 8º, 9º día y comienza con un distrés respiratorio, dificultad para respirar, cansancio a medianos esfuerzos, ya son síntomas que deben ser evaluados y no necesariamente ir al hospital, porque en el hospital dejémoslos para pacientes que verdaderamente necesitan, por favor. No han desaparecido las otras enfermedades, no han desaparecido cuadros cardiológicos, renales. Si de por sí los hospitales siempre estaban saturados de todos estos pacientes, ahora llegan al hospital estos pacientes que siempre iban al hospital, acudían a una emergencia, ya no pueden porque están copados de personas que porque estornudaron 3 veces quieren hacerse la prueba. O porque ya les comenzó la fiebre, quieren hacerse la prueba se hace efectiva recién al 5º día. Entonces, de nada sirve que vayan para allá. Signos de alerta, básicamente, que comiencen con el distrés respiratorio, dificultad respiratoria o un cansancio al mediano esfuerzo. Pero antes de acudir a un hospital, consulten con un médico. Pueden hacerlo online como para darle una orientación y darle recomendaciones. Básicamente eso. O que la fiebre no baje. Yo les pediría realmente que si tienen un cuadro leve, consulten con su médico para evitar. Si tienen un cuadro ligeramente severo, consulten con su médico. En otras palabras, no se automediquen y consulten con un médico. Listo, doctor. ¿Algún mensaje que quiera dejar a las personas que nos están viendo? ¿Alguna recomendación final? Que después que pase esto, que va a pasar, Dios sabe que va a pasar, debemos reflexionar y preocuparnos nuevamente de lo básico, que es la salud. Lo he dicho en varias ocasiones, la salud no se juega. Si tenemos cuadros preexistentes, cardiológicos, renales, pulmonares, metabólicos, y tenemos que seguir un tratamiento, hágalo como lo indica su médico.
no como lo indica el vecino, ni como lo indica el Twitter, ni como lo indica Facebook, que con agüita mamá Juana. La medicación se ha hecho para eso, para mantenernos controlados. Lamentablemente, lo que está haciendo el COVID, que en este momento es el COVID, después puede ser otra enfermedad, es destapar la olla de grillos, aparecer enfermedades o romper el equilibrio falso que habíamos tenido hasta el momento, supuestamente controlando enfermedades mal hechas. Ok, doctor, muchas gracias por ayudarnos en este proyecto, por aclarar tantas dudas que tenían todas las personas que nos estaban viendo y dejarnos un poco más claro, resumido, cuándo debemos preocuparnos, los síntomas de alarma, cuándo acudir y no, y las cosas que funcionan y las que no. Espero haberlos podido ayudar y cuenten conmigo para otro proyecto. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Chicos, los invitamos a todos a que nos acompañen la próxima semana en nuestro proyecto Tu debilidad, mi fortaleza, donde vamos a tratar el impacto psicológico de la cuarentena en los adultos mayores. Cómo podemos a ellos ayudarlos a afrontar esto, el 14 de abril a las 5 de la tarde. Gracias, los esperamos. Gracias, chicos.